Un saludo cordial. Somos estudiantes del curso de termodinámica de la Universidad Continental y vamos a hablar acerca del ciclo Brayton. Bueno, el ciclo Brayton es también llamado, conocido como ciclo Joule o ciclo Freud. Es un ciclo termodinámico consistente en su forma más sencilla, en una etapa de compresión adiabática, una etapa de calentamiento isobárico y una expansión adiabática y un fluido termodinámico compresible. Básicamente, este ciclo considera como fluido de trabajo al aire. Bien, ahora vamos a ver el ciclo Brayton. Es un ciclo de potencia de gas, ciclo termodinámico, idealizado para lo que son turbinas de gas. Como podemos ver en la imagen, tenemos tres equipos asociados a este ciclo. En primer lugar, el compresor, donde está el ingreso de aire para el proceso. Posteriormente, la cámara de combustión, donde el ingreso de combustible en la mezcla con el aire genera la reacción química y la entrega de calor a este proceso. Y finalmente tenemos a la turbina, donde se genera la potencia de este ciclo saliendo los gases de escapes. Y finalmente la potencia neta que podemos observar aquí, que es la resta de la potencia en la turbina menos la potencia que se entrega al compresor. Bien, este ciclo, como se ve, es un ciclo abierto. En la imagen superior podemos apreciar la imagen de una turbina y el ciclo con los tres equipos que ya mencionamos recientemente. Para poder desarrollar un buen análisis termodinámico, lo modelamos como ciclo cerrado, incorporando un tipo de intercambiador de calor que se ve en la parte baja de la imagen. Aquí es donde estarían las pérdidas de calor y tendrían este ciclo. Como supuesto de trabajo, nuestro fluido sería el aire considerado como gas ideal. Para entenderlo mejor, tenemos 4 equipos, 4 procesos, 4 estados termodinámicos definidos y tenemos los 2 diagramas que vendrían a ser el de temperatura-entropía y el de presión y volumen específico. Bueno, vamos a partir el análisis desde el proceso termodinámico entre 1 y 2, que es el de compresión isentrópica. En el diagrama TS podemos ver que la entropía se mantiene constante y hay un aumento de la temperatura desde el estado termodinámico 1 hasta el estado termodinámico 2. En el diagrama PV, que se encuentra a la parte derecha, podemos ver que hay un aumento considerable de la presión. Bueno, posteriormente, desde el estado termodinámico 2 al estado termodinámico 3, tenemos un proceso de suministro de calor isobárico. Se mantiene la presión constante y tenemos un aumento de la temperatura, como se observa en el diagrama TS. Llegamos a la máxima temperatura que tiene este ciclo, que vendría a ser en el punto 3. Y en el diagrama PV podemos ver que la presión se mantiene constante y hay un leve aumento de volumen específico. Posteriormente, entre el proceso 3 y 4, tenemos la expansión isentrópica, lo cual nos dice que se mantiene la entropía constante, como se ve en el diagrama TS, y entre 3 y 4 hay una disminución de la presión y un aumento importante del volumen específico. Entre los estados termodinámicos 4 y 1 mantenemos la presión constante y existe un rechazo de calor y se pasaría a lograr el estado termodinámico inicial con el cual el aire ya ingresa al compresor. Y en el diagrama PV podemos ver que hay una disminución importante de volumen específico hasta llegar al estado termodinámico 1. Continuando con la exposición, tenemos al ciclo Brayton-Real. El ciclo Brayton-Real nos dice que debido a las irreversibilidades que presentan los ciclos reales, los procesos de suministro de calor no son completamente isobáricos y los de expansión y compresión tampoco son completamente entropía constante. ¿Qué nos quiere decir en términos más específicos esto? Que
Considerando que los fenómenos reales que se dan en las máquinas, que son los compresores y turbinas, debido a las elevadas velocidades de funcionamiento, en su interior el proceso no es isentrópico, porque si bien es adiabático, no se puede considerar el proceso reversible, ya que habrá altos rozamientos debido a la alta velocidad de circulación. En la imagen podemos ver el versus de temperatura con entropía, ¿no? Sí, podemos también ver que la imagen tiene una caída de presión durante la adición de calor y una caída de presión durante el rechazo de calor. ¿Qué podemos apreciar en esta figura? Que en el proceso 1 y 2 ah, ya no sería isentrópico como se consideró en el ideal, sino que será un proceso politrópico con un aumento de entropía, de tal modo que la salida T, o sea, la temperatura de salida del compresor, sea mayor que la temperatura del proceso isentrópico o el ciclo ideal que se habló anteriormente. En el proceso 3-4 es el caso de la turbina. Acá ocurre que el proceso va a ser polintrópico, con aumento de entropía. Y también la temperatura de salida en el punto 4 va a ser mayor que la otra del proceso, que el proceso anterior, que iba a ser el proceso isentrópico. ¿Cómo podemos apreciarlo? Por los puntos que se puede apreciar en la imagen, ¿no? El 2A y el 2S. En este caso, el 4A va a ser mayor que el 4S. Con relación a sus fórmulas, tenemos a lo que es el rendimiento tanto del compresor y de la turbina. ¿Qué nos quiere decir el rendimiento del compresor? Nos quiere decir que el rendimiento del compresor se calcula mediante la potencia idealizada que uno entrega al proceso de compresión, diferenciales de entalpía o de temperatura. Y en el dominador se calcula la potencia real que se aporta al ciclo con sus diferenciales de entalpía o de temperatura. Con respecto al rendimiento de la turbina, podemos apreciar que el rendimiento isentrópico se puede calcular como el trabajo o potencia real que estaría generando la turbina con los diferenciales de entalpía, de que se trabaja con gas ideal. Se pueden igualar a diferenciar las temperaturas para conocer cuál es el valor de esa potencia o trabajo real. Y en el denominador tenemos el proceso isentrópico, utilizado con las diferencias de entalpía o diferencias de temperatura. Bueno, finalizando, tenemos aquí es lo que es el valor de rendimiento isentrópico del compresor y turbina. Este rendimiento del ciclo es ciclo Brayton real resultante, ¿no? En este caso, en la imagen podemos ver la última ecuación, ¿no? Que es el rendimiento del ciclo Brayton, ¿no? Real. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ¿cómo podemos lograr, esa fórmula? Bueno, el rendimiento como la diferencia entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor debido por el calor o potencia aportada en el proceso de combustión. Esa definición nos quiere decir en la segunda ecuación, ¿no? Para luego, esto se puede poner en función del salto de entalpía real y este salto utilizando la definición de rendimiento isentrópico del compresor y turbina lo podemos poner en función del salto isentrópico. Eso sería todo, ingeniero, con respecto al ciclo Brayton real. Espero que sea de su agrado. Gracias.